¿Qué tal, mis amigos y mis hermanos? Les envío un saludo y deseo que las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes. Este es el segundo tema de 8 que vamos a enviarles, que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo hoy y el mensaje que el Señor ha dejado para nuestro tiempo. Esta serie se titula Nuestra redención está cerca y este es el tema 2, que se titula Reavivamiento y Reforma. Como siempre, vamos a hacer la oración para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo, santo y santo es tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, porque todos los días nos extiendes tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has tenido paciencia. Permite, querido Padre, en tu gran amor, que cada uno de nosotros se prepare para el fin de este gran conflicto. Dirige a tu pueblo, Señor, de manera que seamos salvos en el día cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro precioso Salvador lo pedimos. Amén. Reavivamiento y reforma. Quiero leer para ustedes lo que se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego del versículo 11 al 17. Dice así: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, y del 11 al 17. El mensaje que tenemos aquí en el libro de Joel, y que aparece también en los mensajes de otros profetas, es un anuncio de que muy pronto vendrá el día del Señor. La pregunta es: ¿quién podrá soportar ese día? ¿Quién podrá estar en pie? Cada uno de nosotros piense que si el Señor viniera hoy o mañana, ¿cuántos estaríamos listos? La Iglesia Adventista Mundial en los últimos años ha tomado decisiones y ha impulsado un llamado urgente al reavivamiento y la reforma, al discipulado y la evangelización. Tenemos que buscar un reavivamiento verdadero, y como consecuencia de ese reavivamiento vendrá la verdadera reforma. Una reforma que nos hace mucha falta, pues nos damos cuenta que necesitamos ser más semejantes a Jesús y predicar este mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, porque muchos todavía no lo conocen. Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y procurarlo debe ser nuestra primera obra. Nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas no marchan de la mejor manera. Hay en nuestro medio violencia, hay en nuestro medio enfermedades, hay en nuestro medio odio, rencores,
y cosas que destruyen no solamente la vida física, sino también la vida moral y espiritual del ser humano. Especialmente como iglesia, notamos el avance continuo de la maldad aquí en el mundo. Pero también la iglesia se ve contaminada por las corrientes del mundo. Por eso es necesario que se produzca un reavivamiento y luego una reforma genuina. Si esta es nuestra más urgente necesidad, debemos trabajar para que sea pronto una realidad. Escuchen ustedes lo que dice el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para que Dios produzca en su pueblo un reavivamiento y una reforma, este pasaje nos enseña que hay 4 condiciones que Dios ha puesto sobre su pueblo y que deben ser cumplidas para que haya un verdadero cambio. La primera es humillarse. El Señor dijo, si se humillare mi pueblo. ¿Por qué es necesario humillarse? Porque en vez de humildad, lo que hay en el corazón humano es orgullo. Y el orgullo es un pecado que hace que un corazón se vuelva casi inalcanzable. El orgullo, la autosuficiencia y la arrogancia espiritual fueron los mayores problemas con los que Jesús se tuvo que enfrentar en su tiempo. Había hombres muy religiosos, pero faltos de piedad. Cada uno pensaba que tenía la razón y justificaban sus acciones pecaminosas. Así pasa en nuestro tiempo. Cada uno piensa que tiene la razón, cada uno piensa que está bien porque nos comparamos con los demás o porque le echamos la culpa a las circunstancias o porque le echamos la culpa a otro ser humano. Y eso hace que cuando creamos que tenemos la razón, que todos los demás se equivocan, que todos los demás tienen la culpa, entonces nuestro corazón se endurece y perdemos la sensibilidad al llamado del Espíritu Santo. Nuestra vida debe consistir en una constante confianza en Dios, pues las Escrituras nos invitan siempre a desconfiar de nosotros mismos y a confiar mucho más en Dios. Nuestra confianza en Dios debe estar basada en una comunión y en una obediencia hacia Dios, más que en los méritos que pudieran traer nuestras buenas obras, o el puesto que ocupamos, o el conocimiento que hemos adquirido. Es necesario, pues, para el pueblo de Dios humillarse delante del Señor. La segunda condición es orar. Que no ore puede mantenerse seguro ni un solo momento. Cada uno de nosotros debe ser un hombre, una mujer, un joven, un niño de oración. Ya el Señor lo dijo, orad sin cesar. Y es que la oración es la que nos ayuda a tener una estrecha comunión con el Creador. Todos los hijos de Dios en el pasado han llevado una vida constante de oración. Jesús mismo, por las noches y antes de amanecer, se mantenía en comunión con el Padre Celestial. Pero ¿qué tanto hay que decirle a Dios en la oración? El Camino a Cristo en la página 92 dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos acerca a Él. Así como platicamos con un amigo y podemos pasar horas y horas platicando, así también podemos platicar con Dios.
La oración no es para convencer a Dios de que necesitamos de su ayuda, es para que nosotros comprendamos su gran amor. ¿Cómo conocemos a una persona? Es pasando tiempo. La mejor manera de conocer a alguien es pasar tiempo con él. Y pasar tiempo con Dios es orar. Y por supuesto, estudiar su palabra. Eso nos ayudará a entender de una mejor manera su voluntad. La tercera condición es buscar su rostro. El Señor dijo, y si buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios es necesario en nuestro tiempo. Tenemos que participar de los cultos. Tenemos que dedicar tiempo a la adoración. A veces nuestra vida está tan agitada que le damos a Dios el tiempo que nos sobra, si es que le damos. Pero recuerden ustedes lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cada uno de nosotros piense, ¿de qué manera está buscando el rostro de Dios? Dios desde el principio ha tomado la iniciativa de buscar al ser humano que se había perdido. Pero como respuesta a esa búsqueda celestial, el hombre también tiene que mirar hacia el rostro de Dios. Y cuando la Biblia dice que tenemos que buscar a Dios, es prestarle atención, porque de antemano Él ya nos ha estado buscando. San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el rostro de Dios de corazón, y podremos tener una estrecha comunión con Él, y eso va a transformar nuestra vida poco a poco. Así pasamos a la cuarta condición. El Señor dijo, y si se convierten de sus malos caminos. La condición número 4 es la conversión. Más que convencernos, Dios quiere convertirnos. ¿Y qué es conversión? Ustedes han visto cuando una escolta marcha llevando la bandera, el comandante dice conversión, ya sea a la derecha o a la izquierda. Conversión es cambiar de dirección. El libro de Proverbios dice que el ser humano anda en un camino y ese camino lleva a la muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay que cambiar la dirección para no ir por el camino equivocado. Cada uno de nosotros piense en ese camino donde vamos. ¿Qué nos vamos a encontrar al final? Cada uno de nosotros debe abandonar el camino del pecado. Y el pecado se puede encontrar en una gran variedad de cosas. Puede ser comida, bebida, música, muchas cosas. No podemos hacer una lista de las cosas que un cristiano debe y no debe hacer. Cada quien debe tener el suficiente conocimiento, madurez y sentido común para poder aceptar o rechazar las cosas. No necesitamos guiarnos por el criterio de un hombre. Cada uno puede reconocer con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas que no son de Dios. Cuando vemos un video, una película, preguntémonos, ¿esto es de Dios? Y encontrará la respuesta. Cuando vamos a algún lugar, preguntémonos, ¿esto es de Dios? Cuando comemos algo, cuando tomamos algo, cuando tenemos alguna plática, cuando viene a nosotros el chisme, cuando somos invitados a participar de algún acto inmoral, preguntémonos, ¿esto es de Dios? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que cada vez que nosotros estemos delante de alguna situación o delante de alguna cosa, nosotros debemos preguntarnos, ¿es esto verdadero? ¿Es esto honesto? ¿Es esto justo? ¿Es esto puro? ¿Esto es amable? ¿Esto es de buen nombre? ¿Esto tiene virtud? Si es así, puedo comer, puedo ver, puedo participar. Si no, entonces eso no es de Dios. Así que cada quien debe desarrollar la capacidad para que no nos guiemos por otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Un buen final. El conocimiento que nosotros tenemos debe convertirse en práctica. De nada serviría tener mucho conocimiento en la profecía si nosotros no practicamos la confesión delante de Dios, la humillación, el arrepentimiento, la ferviente oración. Estas son virtudes que Dios ha prometido a sus hijos y se les concede como una bendición y que se pueden conseguir a través de la oración. Y esto traerá como consecuencia el verdadero reavivamiento. Entonces, recordemos las 4 condiciones para que pueda haber un reavivamiento y una verdadera reforma dentro del pueblo de Dios. Primero es humillarnos, luego tenemos que orar fervientemente, también tenemos que buscar el rostro de Dios y luego convertirnos de nuestros malos caminos. Si hacemos esto, el Señor va a bendecir a su iglesia y veremos y seremos testigos del poder de Dios como lo fue la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Sigamos pues las instrucciones divinas de manera fiel y de manera cuidadosa, porque déjeme decirle que así como habrá un reavivamiento y una reforma genuina y verdadera dentro del pueblo de Dios, así también habrá una reforma falsa. Porque el enemigo siempre ha tratado de imitar, siempre ha luchado por imitar lo que Dios hace. Dios tiene un pueblo, también Él tiene un pueblo. Dios tiene una iglesia, también Él tiene su iglesia. Dios tiene profetas, también Él tiene profetas. Dios prepara a su pueblo para el fin, Él también prepara a su pueblo para el fin. Dios quiere producir una reforma en su pueblo, Él también quiere hacer una reforma. Una imitación, una copia. El enemigo siempre ha buscado imitar a Dios, pero lo único que ha conseguido es solo una copia barata de lo que el Señor hace. Por eso debemos tener cuidado, que la reforma sea verdadera, que provenga de Dios y no del enemigo. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios y debemos mantener la unidad dentro de la iglesia. Nunca el Señor no le ha dado autoridad a hombres independientes que prediquen conforme a su criterio. Dios ha sostenido y va a sostener a la iglesia, a su iglesia, hasta el final. Dios vendrá por un pueblo y es nuestro deber mantener la unidad. A veces pareciera que esta iglesia se va a desmoronar, a veces pareciera que esta iglesia va a dejar de ser, pero recuerden ustedes lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 11. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios le dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Ninguno de nosotros debe actuar de manera independiente a la iglesia. Recuerden ustedes que Jesús oró por la unidad de su iglesia y es nuestro deber mantenernos siempre unidos por la verdad de la palabra del Señor. Ninguno que pretenda tener luz puede actuar de manera independiente a la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 103, dice: Dios no ha pasado por alto a su pueblo,
ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveran esto. Así que tengamos cuidado con sentirnos más iluminados que otros. Dios considera a la iglesia como un cuerpo y ésta ha de ser bendecida por la luz que emana de la palabra del Señor. Mis hermanos, entonces es necesario que cada uno de nosotros busque a Dios con más intensidad que antes. Busque a Dios con más devoción que antes, pues nos acercamos al final de este gran conflicto. Y cada uno de nosotros tiene a su disposición las herramientas para poder consagrarse y trabajar en la obra de Dios más que antes. El deseo de todas las gentes en la página 63 dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. ¿En qué debemos meditar? En las escenas finales de la vida de Jesucristo. Debemos comenzar cada día con Dios, buscándolo a Él en primer lugar, antes de cualquier cosa, antes de ir al trabajo, a la escuela, antes de comenzar los quehaceres de casa, antes de ir al campo. Necesitamos tomar nuestra Biblia, necesitamos tomar nuestra guía de estudio, necesitamos buscar a Dios de manera individual, para que también podamos participar de manera colectiva con la iglesia, consagrándonos, aprendiendo de Dios, abriéndole nuestro corazón. Así, cada día será un pequeño avance en la preparación que tenemos que hacer para encontrarnos con nuestro Salvador. Necesitamos sabiduría del cielo y debemos estar rogando para que Dios nos las conceda. Necesitamos un reavivamiento y una reforma, y debe estar presente en cada oración el ruego para que el Espíritu Santo descienda sobre su pueblo. Así pues, recordemos el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, pues ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La redención muy pronto se hará una realidad, y es nuestro privilegio participar de ella por la gracia de Dios. El Señor los bendiga.